¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo andan? Bueno, en este video vamos a hablar sobre, digamos, la continuidad que fue el video anterior, que yo hablé sobre la Revolución de Mayo y el primer gobierno patrio. En este caso vamos a pasar todo el proceso de independencia desde 1810 hasta 1820. Y nos vamos a dedicar a hablar de todos los gobiernos que hubo durante ese periodo y algunas características que sucedieron relacionadas con las guerras de la independencia, la primera asamblea que se organizó en todo el territorio nacional, que fue la asamblea del año 13, y la declaración de la independencia del 16. Pero bueno, primero vamos a hablar de los primeros gobiernos patrios que hubo. Vamos a ver acá este gráfico. ¿Ven? Primeros gobiernos patrios. Tenemos la primera. Después tenemos la Junta Grande, que es el gobierno que continúa con su fecha. Y después, bueno, el primer triunvirato, segundo triunvirato y finalmente el directorio, ¿no? Bien, bueno. La Junta Grande se formó, el objetivo de organizar la Junta Grande fue, digamos, hacer una junta que represente a todas las provincias y todas las ciudades de las provincias del territorio del Virreinato del Río de la Plata y que no esté solamente centrada en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la Revolución de Mayo se hizo en el Cabildo de Buenos Aires y las provincias exigían que haya una representación en esas provincias, ¿no? En las provincias del interior. Entonces llevaron a cabo la formación de una junta con diputados de todas las provincias. Bien, ahora ¿cuál era el problema con esta Junta Grande? Que en aquel entonces se tardaba mucho en trasladarse de una provincia a la otra. Entonces, entre que se movían los diputados, iban de un lado para el otro y demás, el enemigo, el realista, el enemigo que representaba a los españoles, los que querían el gobierno de los españoles peninsulares, avanzaban con sus ejércitos en el norte. Y lo hacía mucho más rápido entre el tiempo en que se juntaba la Junta Grande y debatían, deliberaban y demás. Entonces, para acelerar las decisiones sobre cómo organizar la guerra contra los realistas, lo que hicieron fue organizar los famosos triunviratos. Vamos a poner acá. Ahí está. Estos son los triunviratos. Triunvirato porque tenés miembros, tenían los triunviratos. En el primero, bueno, Chiclana, Paso y Zarratea y los otros. Después hubo un segundo triunvirato que incluso también cambió los nombres del segundo triunvirato. Pero bueno, vamos a hablar sobre el caso del primero, que el caso del primero, el video se corta porque hay unos problemas con el sonido, así que si ven que mi imagen va y viene es porque la corté y lo volví a grabar, ¿no? Bueno, estas son cosas de la inexperiencia del hombre que no es millennial. Bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, se organizan los triunviratos, como dije antes, para luchar contra los realistas, más fácil, con decisiones más rápidas. El primer caso, uno dice, ¿por qué hubo dos triunviratos? ¿No? Bueno, en realidad hubo como una especie de conflicto porque el primer triunvirato no estaba muy decidido a declarar la independencia. O sea, estaban de acuerdo en continuar la guerra contra los realistas, pero no se quería organizar la independencia. Hacer una declaración, hacer un acta, etcétera, etcétera. Entonces se organizó como una especie de golpe de Estado dentro mismo de, porque también coexistía la Junta Grande, todavía estaba en aquel entonces, estaban los dos organismos, como una especie de golpe de Estado en el cual un triunvirato desplazó al otro, ¿no? Sobre todo aquellos sectores que estaban de acuerdo con Mariano Moreno con hacer una revolución extrema, radical y hasta incluso violenta,
estaba en contra de los moderados, lo que habían sido antes los saavedristas. Entonces hizo como una especie de cambio así, digamos, de desplazamiento de un triunvirato por otro. Avanzó a un segundo triunvirato en el cual ya planificó organizar la independencia. Y con esto viene acá, vamos a ver si tenemos acá, la famosa asamblea de... está. Esta fue la primera asamblea, si se puede decir, constituyente, el organismo, la primer estatuto legal nacional que se hizo en la Argentina fue la asamblea del año 13. Y bueno, si bien después, después se organizaron otros estatutos y constituciones y demás, esta fue la primera un montón de medidas que representaron cambios, incluso para cuestiones sociales en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, como tenemos acá, ven, bueno, este es el espacio, es decir, se tomaron en cuenta cuáles iban a ser los símbolos para la nueva patria. Yo puse acá algunas medidas, en las que para mí son más relevantes. El escudo, el himno nacional argentino, la que aparece en la vieja moneda de un peso, que tenía dos metales como bronce y como si fuera aluminio en el centro. La del centro imita la primera moneda de la Asamblea del año 13. Y las medidas sociales, tenemos, bueno, vamos a empezar por las más rápido para explicar. Eliminación de tortura, ¿no? En aquel entonces, como mecanismo de represión, no se utilizaba la cárcel tanto, sino el castigo físico, como aspecto bastante ya medieval para la época. Tormento como método de castigo. Se eliminaron el uso de los títulos de nobleza, o sea, ya no podía haber un señor que use ese título para tener más derechos. Y por otro lado, el más importante para mí es la libertad. Miren que acá hay un esquema bastante lindo, y a la esclavitud en Argentina, en el Virreinato del Río de la Plata. Pero no se animaron a eliminar, como yo lo dije en otro video, los esclavos eran los negros traídos de África. Bien, la esclavitud continuó, pero en la asamblea del año 13 se decidió que los hijos de los esclavos iban a ser libres. Por eso se utiliza la palabra libertad de vientres. Bien, bueno. Volvemos al cuadro de los gobiernos patrios. Termina el segundo triunvirato en el medio de la asamblea del año 13. ¿Y qué pasa? Hacia mediados del 14, un poco más adelante, se empieza a reorganizar el ejército de España. ¿Por qué? Porque Fernando VII recupera la libertad. ¿Se acuerdan que en el video anterior hablé que Napoleón había metido preso a Fernando VII y a su padre, y había puesto en España a su hermano, José? Bien. Y se empiezan a reorganizar y a rearmar los ejércitos realistas. Sobre todo en la zona desde el norte, ¿no? Y eso genera una preocupación grande en el Virreinato del Río de la Plata, porque los triunviratos no estaban siendo efectivos. Entonces se decidió aún achicar más todavía la cantidad de miembros, y se organizó el directorio, que es el gobierno de una sola persona, a fines del 14. Entonces, desde 1814 hasta diciembre del 14, enero del 15 en realidad, y diciembre del 14 y enero del 20, vamos a decir, enero del 15, enero del 20, una sola persona gobierna todo el Virreinato del Río. Bien, ahí vengo de otro corte. Bueno, y ya, digamos, con toda esta urgencia, ya con la asamblea armada, los ejércitos realistas atacando, no quedaba otro que declarar la independencia. Entonces se organizó la independencia. Acá yo puse un título: ya somos libres, ¿no? Libres me refiero a que no dependíamos más de España, sino que éramos un territorio autónomo. Durante el directorio se declaró la independencia.
sobre todo se decidió, digamos, utilizar una ciudad central dentro del territorio, dentro del territorio actual argentino por varias razones. Una de ellas es para acelerar el viaje de los miembros de la Asamblea que declaró la independencia. Otro es para no entre las provincias del interior y Buenos Aires, si era el caso en que se hacía en Buenos Aires. Entonces finalmente se dice, bueno, elegir una ciudad del interior, sobre todo en la zona norte, que era donde estaba la zona más caliente de la guerra contra los realistas, para juntar a los miembros de las provincias y declarar la independencia. Finalmente, el 9 de julio del 816, se declaró la independencia definitiva. Lo que había empezado como patrio, desde ahí hasta declarar definitivamente la independencia pasaron 6 años, ¿no? Y conflictos, guerras, disidencias, morenistas y saavedristas, etc. Bien, se declara la independencia, es otra fecha patria mucho en los colegios y en actos sociales y demás. Y el Congreso, digamos, continúa las batallas contra la independencia, sobre todo en la zona. El Congreso finalmente se traslada a Buenos Aires y en el año 1800 la primera Constitución Nacional. Una Constitución Nacional, pero que tenía la particularidad de ser una constitución centralista, en las cuales todas las decisiones se tomaban desde Buenos Aires, no se reconocía la autonomía de las provincias, vieron que las provincias son autónomas, ¿no? Y se organiza y se escribe en Buenos Aires. No participan, digamos, de las provincias del interior. Entonces esto genera ¿qué? Genera un fuerte, sobre todo en las provincias del litoral, ¿no? Lo que son Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, ¿no? En aquel entonces todas las provincias como conocemos hoy, que es el actual Uruguay, que en aquel entonces formaba parte del virreinato. Entonces, ¿qué pasa? Estos pueblos, en contra de esta constitución en la cual Buenos Aires gobernaba todo el resto del territorio, decide armar un ejército, se enfrentan en la zona de Cepeda, que es una parte del límite entre Buenos Aires y Fe, un arroyo, y como puse acá, bueno, las fuerzas del litoral y la banda oriental del actual Uruguay controlan vencer a Buenos Aires y ahí es como que se da por terminado lo que se llama el proceso de independencia, de 1810 a 1820. Se pasa la primera y lo que no se pudo organizar finalmente fue una pues recién va a venir en el año 1853 la siguiente constitución. O sea, mucho tiempo por organizar y por conflictos internos, intereses políticos, sociales.